Bueno, muy buenas tardes, días, tardes ya. Estamos nuevamente en nuestro espacio de diálogos en salud. En esta ocasión nos acompaña la doctora Lina María González y viene a hablarnos sobre un tema que es muy importante, muy relevante desde el punto de vista de la salud y la epidemiología del país, que tiene que ver con el diagnóstico y los retos que tiene el sistema de salud frente al envejecimiento de la población. La doctora Lina María es médico cirujana, especialista en psiquiatría, es especialista en administración y máster en epidemiología clínica. Además tiene una especialidad en terapia cognitiva comportamental. Actualmente es la líder de vida saludable de la Fundación Saldarriaga y Concha. Es profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Javeriana. Ella, en conjunto con otros autores, ha venido desarrollando una serie de trabajos de investigación en el marco de una misión conocida como Misión Colombia Envejece, que es un acuerdo, un convenio que existe entre la Fundación Saldarriaga y Concha y Fedesarrollo, ¿sí? El objetivo de este convenio es divulgar el estado en que se encuentra el proceso de envejecimiento de la población colombiana y hacer evidentes los retos y las oportunidades que este proceso le plantea al país, hoy y a futuro, en una construcción de contexto de paz. No voy a entrar mucho en datos, pero contexto, pero esto es una realidad que no solo asiste a Colombia, sino que claramente es un proceso que se da a nivel global, a nivel mundial. Cifras de Naciones Unidas nos dicen lo siguiente: hoy, este es un documento del año 2015, una de cada 8 personas es mayor de 60 años, ¿sí? Pero a la vuelta de 15 años, en el 2030, van a ser una de cada 6, y para mediados de siglo será una de cada 5 personas, o sea, el 20% de la población estará alrededor o será mayor de los 60 años, ¿sí? Y otra cifra que es importante y que de las muchas que encontré es que pronto, en el año 2030, el número de niños en el mundo será inferior inferior. Por primera vez en la historia de la humanidad, el número de niños entre 0 y 9 años será menor que las personas mayores de 60 años. Para aquel entonces, según los demógrafos, habrá 1.400 millones de personas mayores de 60 años, cuando apenas habrá 1.300 millones de niños entre 0 y 9 años. Esto pues claramente plantea un reto no solo para los sistemas de salud, sino para la sociedad en su conjunto, sobre todo para los sistemas de protección social, viéndolos desde una mirada más amplia. Entonces, al ser un tema tan relevante, tener unas implicaciones tan profundas y tan largo plazo, hemos querido traer esta discusión al Ministerio, doctora Lina María. Entonces le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias, y pues sé como toda la situación que está pasando, entonces les agradezco más por acompañarnos. Seguramente muchos de ustedes no conocen la fundación. La fundación es una fundación que trabaja hace 45 años en 2 temas grandes: discapacidad y vejez y envejecimiento. Y uno de los retos que nos planteamos hace 2 años fue hacer una recogida de todo lo que está pasando en el país en términos de datos con respecto al tema de vejez y envejecimiento, y para ello nos aliamos con Fedesarrollo para esto. La investigación que se realizó en el año 2014, si quieres pasamos, esa tenía como unos grandes elementos que ya no lo decían. Uno es: Colombia está en un proceso de transición demográfica. Eso quiere decir que la relación de niños versus la relación de viejos se va a ir modificando, y en el año 2020 se va a acabar ese bono demográfico, que es esa ventana de oportunidad que tenemos, en donde todavía queda más cantidad de gente joven que cantidad de gente vieja. Es decir, gente joven que todavía a través de los procesos de cotización pensional, de los procesos de trabajo, logran sostener a las personas mayores. Y esta es una situación que es interesante, entre otras cosas, porque Colombia se convierte en el 5º país de Latinoamérica que cierra bono demográfico, ¿sí? Es decir, nos empezamos a parecer a países viejos como Europa, todos los países de Europa, los países de Asia, Estados Unidos y Canadá. Bueno, lo segundo importante que en ese momento da una muestra clave, y es la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento, que pues la realiza el Ministerio de Salud. Incluso la Fundación apoya la realización de la política,
y es pensar qué está pasando con el tema de las personas mayores en el país, ¿sí? Y algo que nos viene preocupando, digamos, a este sector que trabaja en el tema de viejos, y es no estamos preparados para ser viejos. Y ahorita que miremos como los datos cualitativos que desarrolló la misión de investigación en particular, terminamos viendo que las personas jóvenes no están pensando en ser viejas, y es una realidad, digamos, que sí o sí vamos a tener. Y finalmente, en ese momento estábamos en todo el proceso de posconflicto, etcétera, y dentro de los ejercicios que la Fundación ha realizado, algo que nos ha llamado poderosamente la atención es que todos pensamos que los viejos se siguen quedando con los temas de violencia. Nosotros acompañamos a Fundación Semana en el Salado, en la reconstrucción del Salado, y lo que terminamos viendo es que fueron justamente las personas mayores las que han logrado reconstruir el Salado, ¿sí? Y el Salado tiene una particularidad, es que hay muchos viejos y muchos jóvenes. Entonces una de las preguntas de investigación era ¿qué pueden hacer los viejos hoy en construcción de paz? Tomamos un elemento, una investigación que hace Asia en el año 2012, ¿sí? Que ustedes la pueden ver referenciada, y esta investigación lo que dice es cómo se está preparando Asia para la vejez. Y ellos dicen, mire, hay tres grandes preocupaciones que tiene que pensar el mundo, de manera particular Asia, y es el tema de salud, el tema de pensión y el tema de empleo. Y paradójico a lo que uno pensaría, China, particularmente el país de China, tiene una preocupación grande por el crecimiento demográfico que tiene la población, y porque además los recursos en este momento no están alcanzando, porque la gente no se está preparando lo suficiente para los procesos de vejez, y porque los costos en salud específicamente pues cada vez se disparan más. Este fue un estudio multimétodo, es decir, usamos diferentes tipos de acciones, se miraron tanto ejercicios cuantitativos como ejercicios cualitativos, se hizo una revisión de la literatura, ¿sí? Y se terminó realizando un análisis mixto, es decir, hicimos una triangulación de los datos cuantitativos con los datos cualitativos. Se tomaron 7 líneas de investigación, para resumir: una línea de demografía, una línea de salud, ahorro, pensión, cuidado. Era un tema que nos llamaba poderosamente la atención, y cuando veamos las encuestas que vimos, el país no tiene una evaluación sobre la situación de cuidado de las personas mayores, y los temas de conflicto armado y construcción de paz. Sí, estas fueron las encuestas que se realizaron. Quiero anotar que el Ministerio de Salud nos apoyó muchísimo. De hecho, en una de las evaluaciones cualitativas, nuestro actual ministro de Salud estuvo en las entrevistas a profundidad, ¿sí? Y se utilizaron bases de datos como el BDUA, se utilizaron los datos de CISBEN, de SABE, las bases de mortalidad, etc. Y dentro de los ejercicios cualitativos, bueno, estos son la parte cuantitativa que se hicieron, estos fueron los números de observaciones, ustedes pueden encontrar en la página donde está toda la investigación, ¿sí? Las representatividades, y como les decía, empezamos a encontrar grandes falencias en las encuestas nacionales, porque muchas de ellas no van después de 60 años, entonces empezamos a encontrar, digamos, que nos hacían falta datos. Y finalmente, a nivel cualitativo, tomamos unos grupos de poblaciones, estuvimos en Pasto, ¿sí? En Túquerres, estuvimos en Bogotá tomando datos, en Montería, en Ayapel, datos cualitativos con grupos focales y entrevistas a profundidad. Y finalmente, digamos, en un ejercicio un poco más diagramático, tomamos la revisión narrativa, una evaluación cualitativa y cuantitativa, hicimos triangulación de datos y generamos algo, digamos, que queríamos innovar, y es como qué sugerencias o qué podemos hacer frente al tema de vejez y envejecimiento en el país en los diferentes temas que se revisaron. Digamos. No me voy a detener mucho en esto, ¿sí? Y es qué está pasando a nivel demográfico en el país, porque quiero detenerme un poco más en los puntos de salud y cuidado, ¿sí? Nosotros lo dividimos en 3 grandes temas: el envejecimiento individual, ¿sí? El envejecimiento doméstico y el envejecimiento demográfico. Con respecto al envejecimiento individual, lo entendemos como el aumento de la longevidad, es decir, que cada persona sobrevive un número mayor de años, tanto al nacer como a las edades adultas, ¿sí?
una de las cosas interesantes, ¿sí?, es que la expectativa de vida al nacer en Colombia pues se ha venido incrementando, ¿sí? Esta elaboración se hizo a partir de datos del DANE, datos de un ejercicio que hace Pachón, en donde encontramos que los hombres, la expectativa de vida en el año 2015 es de 72 años, pero al año 2050 en los hombres va a ser de 77.5 años. Y en las mujeres va a pasar de 78.5 a 83.4 años, es decir, vamos a crecer casi 7 años en términos de edad al año 2050. Como les decía, entonces vamos a tener un aumento de la expectativa, especialmente en las mujeres, ¿sí? Cuando hacíamos los datos de proyección encontrábamos que ese aumento iba a ser incluso de 25.9 puntos en relación a los años 90, sigamos, y que esto iba muy ligado a un ejercicio cualitativo que encontrábamos, y es que si bien vamos a tener una mayor expectativa de vida, la percepción con respecto al envejecimiento de las personas sigue siendo bastante peyorativa y bastante en términos de enfermedad, ¿sí? En los ejercicios cualitativos que realizábamos en los grupos focales, era interesante ver cómo sentían el tema de vejez como un elemento realmente al lado de la muerte, ¿sí? Lo segundo es que la gente no piensa en su vejez, ¿sí? La ve como una cosa absolutamente lejana, y que cuando aparece lo relacionan inmediatamente con una patología, ¿sí? Ser viejo es igual a estar enfermo, ser viejo es igual a estar con una discapacidad, ¿sí? Pero había algo interesante, y es que en la construcción cultural de la gente, la presencia del viejo, especialmente en las zonas rurales, es una presencia fundamental, no tanto en la urbana. Sigamos. ¿Qué pasa con el envejecimiento doméstico? Este envejecimiento entendido como el aumento de la proporción de personas de 60 años o más en los hogares. Y lo que terminamos encontrando, así como ustedes ven en esta gráfica, el porcentaje de personas mayores en casa, ¿sí?, se incrementa del año 90 al año actual en más o menos 6 puntos porcentuales, y lo que terminamos viendo es que las familias empiezan a tener un cambio particular en la composición, como muchos han podido ver. Cada vez tenemos menos niños, las familias son más uniparentales, tenemos más madres cabezas de familia, pero tenemos muchos viejos más dentro de los hogares. Seguramente si ustedes piensan en sus propias familias, empiezan a ver que hay mayor cantidad de personas mayores en general. Y este es un dato, digamos, importante en términos especialmente de cuidado. Lo otro que es interesante es que son las áreas rurales donde vamos a tener mayor cantidad de adultos mayores dentro de los hogares, entre otras cosas porque las migraciones a las áreas urbanas pues las hacen mucho más las personas jóvenes especialmente, ¿sí? Y finalmente el envejecimiento demográfico, entendido como ese incremento sistemático de la proporción de personas mayores en la población total. Y pues nuestras famosas pirámides, que lo que cabe resaltar, si bien no se pueden observar muy bien, es que la estructura piramidal que teníamos, ya lo anotaban, ¿sí?, en donde había un mayor número de niños, empieza a disminuir y pasamos de una estructura piramidal a una estructura mucho más rectangular, con algo que es interesante y cabe la pena resaltar, y es que empezamos a ver cada vez más personas octogenarias, más personas por encima de 80 años e incluso personas por encima de 100 años, ¿sí?, pues que previamente no encontrábamos, con otro elemento importante, y es que obviamente la proporción de mujeres se aumenta mucho más, y esto va a ser, digamos, un tema que va a pesar especialmente en los temas de género, teniendo en cuenta los bajos ingresos en términos relacionales entre hombres y mujeres. Es decir, vamos a tener mayor cantidad de mujeres, pero mayor cantidad de mujeres que han tenido menos ingresos. Pasemos estas, ¿sí? Un poco lo mismo de la relación de feminidad, ¿sí? Y si quieres, vámonos un poco por tiempo a protección económica. Uno de los datos interesantes cuando hacíamos la revisión de literatura es que ustedes ven en las líneas, no sé si las alcanzan a revisar, en las barras específicamente, encontramos las tasas de pobreza totales nacionales, ¿sí?
Los puntos rojos son la tasa total de pobreza nacional, ¿sí? Cabe anotar que esto es un dato del año 2010, ¿sí? Pero que no ha variado mucho. Lo que es interesante es que la tasa total de pobreza en Colombia es de 19.5, pero la barra nos muestra la tasa total de pobreza de las personas mayores de 65 años, ¿sí? Lo que quiere decir que hoy las personas mayores de nuestro país son las personas más pobres en toda Latinoamérica, ¿sí? Está en 44.7. Esto es una pobreza medida con estándares internacionales y es un dato, una fuente de la OECD y del BID. Cuando vemos qué pasa en términos de pensión, ¿sí? Y particularmente en términos de semanas de cotización, uno de los ejercicios que empezamos a revisar, pasemos la siguiente, ¿sí? Es que el sistema pensional de cobertura en nuestro país realmente está limitado, ¿sí? Teniendo entre otras cosas que para el año 2013 tenemos una cobertura por debajo del 31.4% de la población, ¿sí? Que hay que anotar que ese porcentaje de cobertura, muchas personas tenemos pensionadas con 2 o 3 pensiones, es decir, no podríamos saber el porcentaje de cobertura real total por este tipo de situaciones. Con algo más es que el porcentaje de cobertura tiene una tendencia inequitativa, ¿sí? Tenemos unos porcentajes de cobertura pensional con altos ingresos, ¿sí? Muy poquitos, y unos altos porcentajes de cobertura con personas de bajos ingresos, ¿sí? Y con algo, digamos, que llama poderosamente la atención, como ustedes lo leían en la gráfica anterior, y es que entre 3.5 y 3.8 millones de personas mayores de 60 años hoy no reciben ningún tipo de pensión. Bueno, cuando miramos esos bajos niveles de cotización por el Producto Interno Bruto, ¿sí? Encontramos que en términos relativos a los estándares internacionales, la proporción de personas ocupadas cotizan muy poquito. Y una de las cosas que encontrábamos, entre otras para los análisis de los grupos, es que mucha gente no cotiza, no porque no crea en el sistema pensional, que era una de las hipótesis que teníamos, sino mucha gente no cotiza porque no conoce ni siquiera el sistema pensional, ¿sí? Y es interesante ver cómo el sistema pensional es bastante desconocido, mientras el sistema de salud es bastante conocido, ¿sí? A pesar de que hablamos mucho del sistema de salud y aparece mucho más en periódicos, etcétera, lo que la gente entiende por sistema de protección está solamente en términos de salud, no en términos pensionales ni en términos de protección social, ¿sí? Y bueno, estos son los resultados cualitativos de lo que les estaba contando. O sea, hay un desconocimiento del sistema, y el segundo dato que aparecía es que la gente, el ingreso que se requiere para poder cotizar en el sistema termina siendo muy alto para la población en general. O sea, uno dice, un salario mínimo no termina siendo alto, pero en las áreas rurales, en las personas que trabajan con la informalidad, el sistema sí termina siendo muy alto para lograr cotizar. Esta es una proyección que se hace utilizando el modelo pensional de Asofondos y Pachón, ¿sí? Y en las simulaciones lo que terminamos viendo en conclusión es que la tendencia es que la cotización va a terminar bajando, ¿sí? Entre otras cosas por los factores que les estamos contando, ¿sí? Con algo que genera, digamos, un elemento para subrayar, y es en la medida en que crece la población mayor, ¿sí? Vamos a tener menos cantidad de cobertura en términos pensional para esta población. Ahora, con el tema de Colombia Mayor, ¿sí? El tema de pensiones no contributivas, y un ejemplo de ellos es Colombia Mayor, que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿sí? Estos sistemas en otros países de América Latina han ayudado particularmente a la baja cobertura pensional, ¿sí? Y entre otras cosas ayudan a que las tasas de pobreza de los países, y lo vimos especialmente en México, pues mejoren mucho más para las personas mayores, con un elemento, digamos, particular, y es que mucha población mayor, ¿sí? Termina sosteniendo a familias, y eso ya lo encontrábamos en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2010 y que se repite en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que salió ahorita.
Esta tabla es bien interesante por varias cosas. Entre el año 2011 y 2014, los beneficiarios de Colombia Mayor se duplicaron, es decir, hay más gente que está en apoyos de pensiones con no cobertura. Pero lo que termina llamando aún más la atención es que si bien se duplicó, los valores se disminuyeron, ¿sí? Con un elemento más, y es que depende mucho de las decisiones de los entes territoriales, los sistemas de cobertura en términos de valores. Bueno. Otra cosa interesante es que si ustedes ven el cuadro, ¿sí? El porcentaje, si bien el porcentaje de cobertura nuestro está en el medio, no es el más bajito, sí termina siendo el monto más pequeño en relación a los países de América Latina, ¿sí? Entonces vemos que ese subsidio otorgado en Colombia es el menor, ¿sí? Y está muy por debajo de lo que está dando hoy Chile y especialmente México, como se los había nombrado. Dentro de la cobertura del sistema contributivo y no contributivo, ¿sí? Los estimados de la OCDE muestran que incluso sumando los beneficiarios del sistema general más los beneficiarios de Colombia Mayor, no logramos una cobertura muy por encima del 60%, ¿sí? Solamente alcanzamos una cobertura del 39.5%. Entonces, es un llamado de atención en términos de la gente mayor hoy no está teniendo ingresos, ¿sí? Para poderse sostener en términos de su índice. Si quieres pasemos la siguiente que me interesa. Dentro de las conclusiones grandes es, y digamos este no es un tema que fue fácil en términos de recomendaciones, pero Colombia sí necesita empezar a pensar en sus edades de pensión, ¿sí? Entre otras cosas porque no va a lograrse sostener durante mucho tiempo los sistemas pensionales. Bueno, es fundamental lograr igualdad en términos de género, ¿sí? Vemos entre otras, aquí no están las gráficas pero lo pueden ver en el capítulo, cómo si bien la cobertura pensional por un lado es mucho menor en mujeres, por otro lado los montos son muchísimo menores en mujeres, ¿sí? Con tendencias a familias monoparentales dependiendo de mujeres, ¿vale? Y lo otro que es un llamado, digamos que seguramente todos lo conocen, y es la necesidad de formalización del mercado laboral y ojalá una disminución en los montos que posibiliten la cotización. Otro de los elementos claves es necesitamos favorecer los beneficios económicos periódicos, ¿sí? Y alcanzar pensiones no contributivas como una manera para los que hoy no están pudiendo cotizar por las diferentes razones. Y es necesario que todos los sistemas de protección para las personas mayores sean integrados en un solo sistema de protección social. Una de las cosas que encontrábamos en otros países es que el sistema de protección unido al sistema pensional son los que hoy están cubriendo las necesidades de cuidado de las personas mayores, ¿sí? Y este es un tema que el país lo tiene absolutamente escindido. ¿Qué pasa con respecto al sistema de salud? Y digamos en sistema de salud miramos 4 grandes líneas, ¿sí? Una primera línea en qué estaba pasando con respecto a las comorbilidades en salud, una segunda línea en términos de cobertura, calidad, y una cuarta línea en términos de proyecciones en salud. Y creo que es una de las cosas, digamos, bien interesantes del ejercicio. Cuando hacíamos los grupos focales, y fue bien llamativo, ya se los había contado, el sistema de salud está en la cabeza de los colombianos, ¿sí? Pero hay varias cosas en torno a los discursos de la gente que se repetían continuamente, y es: la salud no depende de mí, la salud depende de Dios, depende de que las cosas vayan bien, ¿sí? Y lo otro interesante es que ellos no veían al sistema como un sistema que promovía salud, sino como un buen sistema que me daba cosas cuando yo necesitaba una cirugía, ¿sí? Esta diapositiva no se ve bien, pero se las voy a contar. Esta diapositiva sale de los ejercicios que hace Jaime Moreno, en donde encontramos cómo cambian los datos en términos de enfermedad transmisible a enfermedad no transmisible, incrementando la proporción de enfermedad no transmisible en la población en general, ¿sí? Siguiente. Con un incremento drástico a partir de los 45 años, especialmente hipertensión arterial, ¿sí?
Y si ustedes ven las cifras en las proyecciones que realizamos, uno termina viendo que pasamos de 5.1% de personas entre 40 y 45 años con hipertensión arterial a 44.1% en personas mayores de 80 años. Y en relación a la morbilidad con el grupo etario, pues definitivamente las que más están pesando son las enfermedades cardiovasculares, seguidas por cáncer y depresión específicamente en poblaciones mayores. Este era uno de los datos que les decía. Para la gente el sistema sirve en tanto esté enfermo, ¿sí? Y es un sistema en donde, entre otras cosas, en las diferentes áreas está muy bien percibido, ¿sí? O sea, si yo tengo una cirugía, si tengo una enfermedad, a mí me dan las cosas, ¿sí? Me terminan dando la droga. Hay claras quejas con respecto al acceso geográfico y con respecto a los costos en términos de traslado, pero el sistema está, digamos, hay una percepción de presencia, a diferencia del sistema pensional, como les contaba. Pues en ese momento, en el 2015, había un 94% de la población mayor asegurada, pero cuando empezamos a ver en términos de atención, lo que empezamos a encontrar, especialmente en el área rural, es que el acceso a los servicios definitivamente sí está totalmente limitado. Y lo que les decía, en términos promocionales, ellos no ven un sistema promocional, ellos además sienten que su salud depende de un tercero, ¿sí? Y que solamente cuando se dan cuenta que están enfermos es cuando terminan finalmente haciendo algo, ¿sí? Datos interesantes, el 42% de las personas mayores de 60 años fumó en algún momento, ¿sí? Colombia es el país que menos ejercicio físico hace en toda Latinoamérica, ¿sí? El 72% de la población mayor de 60 años no hace suficiente ejercicio, pero cuando vemos las cifras en encuestas latinoamericanas, nosotros somos los que menos ejercicios hacemos en toda Latinoamérica, ¿sí? Y pues hay una creencia tercerizada de la situación de salud. ¿Qué pasa con respecto a la participación en el gasto en salud por edad? Esto fueron proyecciones propias del ejercicio, ¿sí? Si ustedes ven al año 2010, ¿sí? Los menores de 50 años tenían un gasto del 53.9%, y si ven la tendencia al año 2050, esto tiende a disminuir. Esto está obviamente relacionado con el perfil demográfico de la población, con un incremento al año 2050 del 70% del gasto en salud de las personas mayores de 50 años. ¿Y qué pasa si todo sigue igual? ¿Sí? Esta es una proyección que también se realiza dentro de la investigación. No tomamos en cuenta en ese momento la salida de la ley estatutaria, lo miramos en términos de los usos que en este momento está haciendo el sistema, y es: si todo sigue igual al año 2050, el aumento del gasto en salud será del 98%. ¿Sí? Esto es equivalente a un incremento en el gasto per cápita del 47%, ¿sí? Con un gasto que pasará entre el 2.3 y 4.3 veces más alto que el actual. ¿Bueno? Cuando dentro de los grupos focales, una de las preguntas que hacíamos es: ¿usted qué hace por la salud en su vejez? ¿Sí? Y todo el mundo dice: pobrecito el señor viejo trabajando, es terrible que trabaje. Y lo que uno termina viendo es que las personas mayores sienten que el trabajo es la mejor fuente de salud que ellos tienen, ¿sí? De hecho, en los países asiáticos, y hoy HealthPage, que es una organización muy grande que trabaja frente al envejecimiento, una de las expectativas o uno de los discursos que hoy trabajan mucho es: el mundo ya no es como antes, en donde yo nazco, crezco, estudio, trabajo, me pensiono y me muero, sino yo nazco, crezco, estudio, sigo trabajando, estudio, sigo trabajando, estudio, hasta que me muera. Porque ellos han encontrado, especialmente en la población japonesa, que es la más longeva, que las personas entre más tiempo duren trabajando y estudiando, disminuyen los riesgos de deterioro cognitivo y disminuyen los riesgos de comorbilidades en general. Sigamos. ¿Cuáles son las propuestas en términos de salud? Uno es una necesidad de favorecer los mecanismos de pago por desempeño para promoción. Dentro de los ejercicios que revisamos fueron los que se han hecho en relación a insuficiencia renal crónica, ¿sí? En donde se ha encontrado que mejora la efectividad del servicio en general, ¿sí? Y la promoción temprana y la prevención de enfermedades crónicas transmisibles con una captación especialmente en poblaciones entre 18 y 45 años.
Nosotros hicimos ejercicios cualitativos con personas entre 40 y 60 años y uno de los resultados que encontrábamos era: yo nunca pensé en mi salud, ¿sí?, hasta que por primera vez me encontraron hipertenso o diabético. Nunca nadie cuando yo era joven me dijo que tenía que comer bien y hacer ejercicio. Pero entre otras cosas tampoco hay una asistencia a los servicios de salud, pero tampoco hay promoción de salud en los diferentes lugares de trabajo o de educación de esta población. Pues en este momento no había salido el modelo integral de atención en salud, pero sí era clara la necesidad de un cambio en el modelo de atención de salud del país, ¿sí? Y hay algo que es clave y es un modelo de salud diferencial. Nosotros no podemos seguir pensando en el mismo modelo de salud para Bogotá que para una ciudad rural o incluso para una ciudad de la costa, porque los elementos culturales cambian diametralmente en cada una de estas poblaciones. Y esto es un poco repetir más de lo mismo que sabemos, pero si no incidimos desde el nivel educativo en términos de salud, pues no vamos a hacer muchas cosas ni vamos a generar cambios de largo plazo. Bueno, y finalmente una búsqueda de mecanismos para asignar de manera suficiente y equitativa los recursos en salud, en donde es fundamental y central el papel de la comunidad médica para el gasto eficiente y sostenible. Voy a cerrar con cuidado, más por temas de tiempo, digamos, ¿sí? Este fue un capítulo que para nosotros fue toda una experiencia, ya que no hay encuestas nacionales en el país con respecto a la situación del cuidado, ¿sí? Es interesante verlo en un país que está envejeciendo y que hay tanta población mayor que hoy requiere cuidado no solamente en casa, sino en instituciones. Y tomamos datos cuantitativos de la encuesta de uso de tiempo libre y la mayoría de ellos fueron datos cualitativos y una revisión bien extensa de la bibliografía que vale la pena revisar. Sigamos. La pregunta de investigación era: ¿cuál es el efecto del envejecimiento en Colombia en la organización del cuidado actualmente? Y se trabajaron dos hipótesis. Una es que el envejecimiento genera una necesidad de cuidado, pero las personas mayores también tienen una acción de cuidado, ¿sí? Esto muy de la mano que en la encuesta nacional de demografía y salud del año 2010 empezaba a aparecer que muchas personas mayores cuidaban a sus otras personas mayores y cuidaban personas con discapacidad, pero también cuidan a sus nietos, ¿sí? Sigamos. El cuidado tiene una tendencia importante en términos de feminización. La gente refería en sus discursos que cuando uno les preguntaba: ¿usted quién piensa que lo va a cuidar? ¿Sí? Y en las áreas rurales lo veíamos mucho más, y es: me va a cuidar mi hija, ¿sí? O sea, yo tuve hijas y entonces ella me tiene que cuidar, ¿sí? O sea, es parte, digamos, obligatoria del cuidado. En cambio, en las áreas urbanas ya empezábamos a ver, ¿sí?, en estratos económicos altos, cómo la tendencia a pensar en quién me va a cuidar está en términos de fuera de la familia, ¿sí? Yo no le voy a poner a mis hijos la carga de cuidado, ¿sí? En los estratos medios y bajos, la obligación de cuidado sí está muy referida a la familia y está particularmente, como les decía, también referida a la mujer. Bueno, sigamos. Dentro de los resultados principales que encontrábamos en la encuesta nacional de uso de tiempo libre, ¿sí?, es que la proporción de personas mayores cuidadoras aumenta con la edad de las personas mayores. Esto tiene que ver con las dependencias funcionales que tenemos cuando somos más viejos, y que los principales cuidadores de las personas mayores, ya se los había dicho, son los mismos adultos y los adultos mayores, ¿sí? Hay además una expectativa con respecto a la asignación de la responsabilidad del cuidado, ¿sí? Ya les contaba esto, y estos son algunos datos que quisiera detenerme y leerlos un momento. Dice: yo sí me preparo para mi vejez, yo les digo a mis hijos, cuando yo esté viejita y no pueda caminar, a ustedes les toca ver por mí, porque yo ya trabajaré por ustedes, yo ya trabajé por ustedes para ayudarlos, así que tienen que ayudarme. Esto lo refería a una mujer de entre 40 y 60 años en Ayacucho, ¿sí? Y otro de las anotaciones que veíamos en Gutiérrez, Cundinamarca, decía: pienso que el mejor cuidado cuando lleguemos a viejitos debe ser el de la familia, si la familia está pendiente y aseo y las cositas están al día. En cambio, hay mucha gente que se deshace de los viejitos, los mandan a un hogar de paso o a cualquier lado. Yo pienso que eso no es lo conveniente. Mientras lo que les anotaba, en los estratos altos sí hay una expectativa de cuidado fuera de la familia.
vale la pena notar que Colombia todavía persiste una vinculación afectiva con sus personas mayores, a diferencia, digamos, de los países nórdicos, de Europa especialmente, en donde es clara la salida de la persona mayor de la familia en términos de cuidado, ¿sí? Lo otro importante es que en las áreas rurales, especialmente, los vínculos afectivos no son exclusivos de la familia, sino de la comunidad en particular, y es uno de los ejercicios que tenemos que favorecer, ¿sí? Y pareciera haber como una estratificación de las normas socioculturales, ¿sí? O sea, como que esos estratos favorecen ciertos tipos de expectativas en términos del cuidado en general. Bueno, y que las mayores necesidades de cuidado las vemos especialmente en las limitaciones en moverse o caminarse, en las limitaciones específicamente funcionales. Y hay otro gran debate que vale la pena empezarse a pensar, y es el costo de cuidado, ¿sí? Porque si bien lo hagan los hombres o las mujeres, el costo del cuidado es real, ¿sí? Porque yo dejo de trabajar, yo dejo de tener actividades, y esto tiene un valor fundamental. Sigamos. Si quieres, sigamos con la otra. Bueno, hay unos elementos que en términos de cuidado vale la pena resaltar, y son las necesidades de conocimiento con respecto al cuidado básico, la necesidad de entretenimiento, y uno de los grandes factores que hablaban los cuidadores es el no conocimiento de rutas de atención con respecto a protección y con respecto a cuidado y salud, porque se sienten muy limitados en casa y sienten que el traslado de sus personas mayores también se les convierte en un problema. Y ya para finalizar, ¿sí? Y en términos de conclusiones, pues la familia hoy en Colombia sigue siendo referencia como principal fuente de cuidado. Hay una expectativa de cuidado en términos de la familia como elemento central, de los vínculos afectivos preexistentes. Es clarísima una falta de preparación económica para la vejez, y esto va de la mano con una falta de preparación para quién nos va a terminar cuidando, y hay una relación en términos de expectativa de retribución versus generación de carga. Voy a dejar la presentación hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna inquietud o pregunta. Desde la parte de salud mental, tú eres psiquiatra, no sé que sea hondo en ese sentido. Teniendo en cuenta que la carga de la enfermedad en Colombia empieza por la salud mental. Sí. O sea, las personas mayores, digamos, ¿qué porcentaje? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Qué resultados obtuvimos? Nosotros en la investigación como tal no hicimos muchas, digamos, encontramos prevalencias más altas en depresión en persona mayor, que además lo vuelve y lo refiere la encuesta SABE del año 2015, ¿sí? Hay un incremento también en deterioro cognitivo, especialmente visto tanto en la encuesta SABE, y ya hay algunos datos de la encuesta nacional de salud mental específicamente. Con una cosa, digamos, nosotros en otros ejercicios de investigación que hemos venido haciendo dentro de la fundación, y es la depresión en las personas mayores está bastante referida a la pérdida de vínculos afectivos y a la pérdida también de su actividad laboral, ¿sí? De sus actividades, más que laboral, de sus actividades cotidianas, en donde usualmente se sentían útiles y que les servían finalmente a otros. Sí. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos comentarios con relación a lo que usted dijo. Primero es con Colombia Mayor. El London School of Economics hizo una evaluación de Colombia Mayor el año pasado y evidenció que Colombia Mayor no tiene efecto sobre la salud de la población adulta mayor, incluso los jóvenes más. Entonces la hizo alguien que se llama Phil GC. Entonces, en pocas palabras, una de las conclusiones fue: están invirtiendo en algo que está siendo regresivo para los adultos mayores, porque los departamentos están disminuyendo, como lo que decía, cada mes o cada 2 meses. Entonces, una de las recomendaciones sería no incluir a Colombia Mayor como que se potencialice o que aumenten los subsidios para complementar el ingreso de los adultos mayores. Por ese lado. Y por el otro, de las conclusiones que usted acaba de compartir, una es muy importante, y es la de promover los estilos de vida, la promoción y la prevención en la población de 18 a 45 años. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto en el largo plazo, ni siquiera en el mediano y corto.
Y como sector, nosotros, yo personalmente como economista de la salud reconozco de que somos muy cortoplacistas. O sea, como sistema de salud tenemos que comenzar a cambiar la forma como estamos concibiendo el envejecimiento. Usted muy bien lo dijo, pienso que está cerca de que uno va a morir o que soy una carga familiar y todo eso. Entonces, la semana pasada en Washington hubo una reunión de expertos senior en envejecimiento del Banco Mundial y una de las conclusiones fue que Colombia definitivamente necesita una reforma pensional. ¿Por qué? Porque las mujeres adultas mayores son las que están más empobrecidas y las inequidades dentro de este grupo son mucho más, porque por ejemplo cuando comenzaron las mujeres a trabajar o incursionarse en el mercado laboral, ellas no comenzaban a contribuir. Entonces hoy en día son las que menos pensión reciben. Entonces, próximamente yo voy a publicar un estudio de envejecimiento que me gustaría conocer con la Corporación Nacional de Salud Pública, donde estamos muy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, pero las conclusiones nuestras son un poco más macro, de política macroeconómica, hay que ampliar la política fiscal, porque si no hacemos lo que de promoción y prevención en mediano plazo, vamos a tener más adultos mayores en el 2050 enfermos con comorbilidades crónico-consultivos, y eso definitivamente son más adultos mayores enfermos consultando y muchos más costos. Entonces una de las propuestas nuestras es que Colombia aplique un índice compuesto que se llama el índice de Preparation Index, no sé qué, de alguien de Chicago, en donde tiene en cuenta esto y todos los países lo están aplicando para el envejecimiento, y es un índice que mide carga asistencial, carga de dependencia en la vejez y algo pensional. Entonces es algo muy bueno y Colombia no lo está midiendo. Entonces, era como esas las conclusiones. Lo más importante es que cambiemos la forma como pensamos sobre el envejecimiento. Entonces, también es muy difícil a veces cambiar como ese chip, porque, por ejemplo, los que emiten las recomendaciones de envejecimiento en el mundo son personas que envejecen en Suiza. Y también hay que pensar, pues, como en este tipo de cosas, pero felicidades por la presentación. Muchas gracias. Yo tengo un último comentario, porque, digamos, una de las recomendaciones siempre es el tema de la educación y los cambios culturales, que son lentos, que son progresivos, que la eficacia muchas veces es baja, es el factor de fondo, pero es lo más difícil de cambiar. Pero la OMS también nos ha mostrado otros caminos que pueden ser más simples y que pueden ser más eficaces. Entonces, en ese sentido hay que trabajar en otras políticas, por ejemplo, políticas de impuestos, de precios de algunas cosas como cigarrillos, el consumo de licores, en el mercadeo que se hace de ese tipo de medicamentos, de bienes, en el acceso que se puede tener. Aquí estuvimos con unas personas que nos han estado hablando y dijimos, o sea, ese puede ser otra de las recomendaciones que se pasan por alto, pero el tema de la educación es complejo. O sea, uno quisiera que la gente cambiara el chip, pero eso puede que nunca pase. Entonces hay que adoptar otras medidas que sí pueden llegar a tocarles una parte más sensible, ¿no? El bolsillo. Sí. Algo que olvidé, muy importante que usted también dijo, no estamos incentivando el ahorro entre los jóvenes. Y eso es importante. Dentro de la investigación, en las recomendaciones, no sé si, teniendo en cuenta que nuestra población cada vez va a ser mayor, y a nivel rural lo veamos que es así, algunas estrategias de intervención comunitaria en donde se les pueda fortalecer o dar respuesta e ir cambiando ese imaginario que se tiene también del anciano, tanto a nivel rural como a nivel urbano, ¿sí? O sea, algunas estrategias que permitan desde lo municipal y lo local comenzar a hacer un trabajo de ir modificando como esas pautas. Sí, dentro del primer capítulo de demografía y percepciones de envejecimiento hay sugerencias en términos de lo comunitario, pero particularmente en términos de lo educativo desde primera infancia, ¿sí? Porque una de las cosas que, digamos, encontrábamos tanto en la literatura como en los resultados cualitativos es la ausencia de perspectiva en términos de vejez, y eso termina pegándole a no asisto nunca a un médico, no hago nada para ahorrar, porque además, como lo anotaban ahorita, hay una tendencia muy cortoplacista de nosotros, ¿sí? O sea, es como, eso nunca va a pasar, ¿sí? En alguno de los grupos focales fue llamativo y, digamos, nos ayudó, entre otras cosas, a las recomendaciones, y era como, yo ni siquiera sé si yo voy a llegar a los 60, ¿sí? O sea, como, entonces, una de las cosas que colocábamos dentro de las recomendaciones era justamente esa, ¿sí? O sea, los ejercicios intergeneracionales sirven mucho para ellos, ¿sí? O sea, que yo sea capaz de correlacionarme con personas mayores ayuda mucho a entender que es una posibilidad real.
Y una última, de pronto ya es como inquietud. Sí. Desde el punto de vista social colombiana, cultural también, pues que el viejo realmente tiene más el capítulo de carga, ¿sí? Ujú. Que no de ser como en otras sociedades, como la japonesa, por ejemplo, del viejo es de absoluto respeto. Entonces, si eso, digamos, culturalmente y está en la mente de las personas desde pequeños, porque es la sociedad que lo ve como tal, cambia su perspectiva. Entonces, yo sí creo que también hay que hacer un cambio desde el punto de vista cultural en esa perspectiva, porque muchas veces que las personas llegan a una determinada edad y laboralmente o pueden tener todas las experiencias del siglo, todos los conocimientos, todo eso se pierde. Sí, de acuerdo. Entonces debe haber, digamos, como sociedad una forma también de incentivar justamente pues, esa etapa de la vida de las personas con otra perspectiva. Y eso puede ser que cambie las personas, o sea, eso podría ser un cambio también. Porque pues, si no hay como perspectiva ya, pues las personas que están como agotadas del día, pues sí, Una inquietud pues igual para las personas que se dedican mucho al estudio de estos temas, y es que llama la atención cómo tenemos a las personas mayores de edad en unas condiciones económicas, digamos que la característica común es que tengan unas condiciones económicas precarias con unos como altos niveles de mucha carga y su nivel educativo pues no lo conozco, pero llama la atención cómo esas condiciones sin embargo los llevan a tener una expectativa de vida alta. O sea, cómo se sobrevive en esas condiciones. Digamos que hay varias cosas dentro de las hipótesis que planteamos, porque esa fue una pregunta interesante, y es definitivamente el sistema funciona, o sea, nuestro sistema de salud funciona y le permite a la gente, más allá de su nivel económico, acceder a los servicios y acceder finalmente a las tecnologías en salud en general, ¿sí? Ahora, en términos de protección es donde más se evidencia la pérdida, digamos, de lo económico, ¿sí? Porque es ahí donde la gente no termina teniendo espacios o lugares adecuados para vivir, ¿sí? Y obviamente deteriora más la salud, obviamente empeora en términos de costos. Pero finalmente lo que uno termina viendo es que hay arreglos familiares para terminarse sosteniendo, ¿sí? Para terminar sosteniendo finalmente al viejo, que en muchas ocasiones, como les digo, es quien sostiene a la familia en general. Muchas gracias. Gracias.